A esta hora de este sábado, y por qué no, tal vez la tarde, la noche del sábado, son, digamos, alteradas por el torbellino político. En 3 horas se cierra el tema de los candidatos que van a intervenir en la próxima elección de internas que están previstas para el día 11 de agosto. Internas sí, internas no. Pasos sí o pasos no. Es hoy el gran debate, entre otras cosas, por supuesto. Nosotros, ¿qué calidad de democracia tenemos? ¿Cómo hicimos para llegar a este proceso democrático los argentinos? Hasta el año 1983, época en que la Argentina definitivamente recuperó la democracia, los argentinos decidimos vivir no solamente en democracia como una forma de gobierno, sino también como un estilo de vida. Eso que a vos y a mí nos importa, el respeto a la ley, a la Constitución. Que haya libertad. ¿Cuál es el sinónimo de democracia? Democracia igual libertad. No libertinaje, libertad. Pero ¿cómo es la democracia que nosotros tenemos? ¿Qué podríamos decir de la democracia formal y de la democracia sustantiva? El solo hecho de ir a votar cada 2 años, cada 4 años, ¿nos hace auténticamente democráticos? No. Esa es una parte de la democracia. Porque en realidad la democracia sustantiva tiene poca vigencia en la Argentina. Y porque además nosotros no somos lo auténticamente democráticos que quisiésemos ser o que quisiésemos aparentar ser. No hay cultura democrática en la Argentina. Por eso, entre otras cosas, se creó este sistema de pasos que se van a celebrar el 11 de agosto y está en duda todavía. ¿Por qué? Porque la vigencia plena de la institucionalidad hace que haya república. La división auténtica de los poderes, la cuna republicana, tiene que ver con la vigencia plena de la institucionalidad que se consigue con una democracia no solamente formal, sino sustantiva. Los gremios, los clubes, los políticos, todos en la Argentina tenemos una baja cultura democrática. Todo el mundo quiere quedarse atornillado al sillón, manejar el poder, saborear el poder y explotar, y en muchos casos abusar del poder. ¿No lo tuvimos a Grondona, por ejemplo, en la AFA, 30 años? ¿No hay intendentes que hoy están en la Argentina 30 años? Intendentes, ¿eh? No hay gobernadores que hayan modificado la Constitución, el caso de Formosa, el caso de la provincia de San Luis. Pequeños feudos, donde los señores están por años. Insfrán, después de esta elección que ganó el domingo pasado, va a terminar 28 años siendo gobernador de esa provincia. Por eso te decía que a partir del año 83 hay un quiebre en la Argentina, una bisagra, un antes y un después. Hasta esa época, desde el año 1930 a 1983, había casi un convencimiento de los argentinos de que el poder lo podrían ejercer los militares. Después vino la noche trágica de la dictadura militar y ahí nos dimos cuenta que el verdadero poder debe residir en el pueblo. Pero para que eso suceda, es necesario que cada uno de nosotros adquiera una cultura democrática, que es lo que te estoy hablando ahora. Los sindicalistas quieren estar mucho tiempo en el poder. Ahí lo tienen a los Moyanos. Para dar solamente un ejemplo, no hay cultura democrática. Ah, no, pero ¿sabes qué pasa? La democracia tiene que ser participativa. La democracia tiene que ser inclusiva. ¿Y quién participa? Senadores, diputados, concejales, todo el mundo quiere estar años. Y cuando vos le preguntas por qué, ah, no, porque le tengo que devolver a Sarta lo que me dio. Gracias, muchachos, yo se los agradezco, pero dejen que otros vengan también. Nadie compró acá cargos, eso se terminó. Acá la gente tiene que aprender a tener una cultura democrática moderna, esa que te catapulte a la libertad. Por eso hay que tener siempre esto.
una brújula para orientarte, para que ya nadie más te termine mintiendo. ¿Está claro? Nosotros tenemos que ser los dueños de la libertad de la Argentina. Para eso hay que elegir bien, hay que tener orientación, hay que tener civismo y hay que tener patriotismo. Estar bien informados, tomar buenas decisiones. Eso es lo único que te pido, yo. Tal vez vos tengas otra idea. Pero acá estamos para charlar. Nadie es dueño de la verdad. Ni vos ni yo. Formemos juntos, cada uno, su propia opinión. En la noche de hoy, como todo el mundo está enfrascado en este torbellino político que son las alianzas estratégicas, ver quién va de candidato o no, nosotros no quisimos contaminar Brújula con eso. Por eso, en la noche tenemos preparada, no sé si es una sorpresa, pero es una cosa tal vez sui generis. El entrevistado voy a ser yo. Y me va a entrevistar una periodista, se llama Andrea Belén Martínez, que es la jefa de mi producción en los 3 o 4 programas que nosotros hacemos y también de mi consultora. Ella va a hacer que cada uno de nosotros empiece a desnudar ideas, a ver por qué estamos como estamos, qué nos puede suceder y cómo avisoramos el futuro. Es la propuesta de Brújula, política para no dormir. Esta noche, quédate conmigo. Muy bien, señores, estamos de vuelta acá en Brújula, política para no dormir, en una noche especial donde cierran las listas. Hace un momento en la presentación te decía que está Andrea Belén Martínez para entrevistarme en un formato sui generis. No queremos abandonar el formato de lo que es Brújula y en definitiva la voy a saludar a ella. Andreita, querida, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar esta propuesta. Es verdad, porque la idea fue de Andrea, ¿no? Creo que es bastante, de alguna manera va a ayudar mucho. Primero, un honor compartir la mesa con vos, más de uno le gustaría estar acá, pero sobre todo, es como vos decís, ¿no? Tiene que ver mucho con marcar el rumbo, a dónde vamos y qué es lo que queremos y cuál es realmente nuestro objetivo como periodistas. Por eso que nos pareció interesante esta propuesta y por supuesto que con vos, que tenés una opinión clara en base a la verdad, que creo que hoy en día ningún periodista la puede tener. No, no sé si no la puede tener. Yo creo que cada uno dice lo que le conviene, lo que cree en algún caso. Porque cuando vos vas al médico, a mí me duele el corazón, por ejemplo. ¿A dónde vas? Averiguo quién es el mejor cardiólogo. Sí, sí. Bueno, lo mismo hay que hacer con el periodismo. ¿Con quién me informo? Porque hay mucha operación política y mucha opereta y muchos periodistas devenidos en políticos. Y muchos políticos dueños de medios. Entonces es toda una historia. Vos, por ejemplo, Jorge, ¿estás afiliado a algún partido político? Nunca, jamás en mi vida pertenecí a ningún partido político porque abracé el periodismo como mi profesión, que de hecho amo esa profesión, y además como un sacerdocio. ¿Y por qué elegiste ser periodista? ¿Qué fue lo que te incentivó? ¿Algún referente? ¿O de familia quizás? No, en mi familia son todos abogados y periodistas. Los Gainza Paz eran los dueños de un diario fantástico y famoso en la Argentina. Los Gainza Paz, diario de la prensa de Buenos Aires. Que para los peronistas dijeron, son oligarcas, esto y el otro. Entonces en mi familia, o abogados, o periodistas, o militares. Así más o menos fue el tema, ¿no? Bien. En cuanto a esa incidencia. Y vos elegiste la rama del periodismo. Yo elegí la rama del periodismo, tengo otros hermanos que son abogados. ¿Tu padre era abogado? Mi padre ¿En sí. algún momento te dijo, quiero que seas abogado? Sí, siempre. ¿Sí? ¿Se enojó cuando quisiste ser periodista? ¿O te apoyó? No, porque mi padre tampoco me apoyó, pero en definitiva dejó que yo en forma libre viva mi vida y mi destino, ¿no? ¿Cuáles son los valores que te motivan a vos en el periodismo? O sea, ejercés tu profesión con determinados valores, ¿no? Uno siempre dice, no puede ser un buen profesional, tiene que ser buena persona. ¿Cuáles son los valores que te dan la base en ejercer tu profesión?
Para todo hay valores, para la profesión, para vender cosas, para ser comerciante, empresario. Los valores están. ¿Cuáles son los valores? El mundo habla de los valores, ¿cuáles? La honradez, la honestidad, la transparencia, la caridad, la solidaridad, la cooperación, el altruismo, la verdad, la justicia. Un hombre justo es un valor. Ahora, esos valores están siempre. Sí. Lo que nos falta es la virtud que tiene que tener el ser humano para llegar a esos valores. O sea, la conducta virtuosa. Y yo elegí ser periodista porque me gusta, primero, contar las noticias. En segundo lugar, me gusta leer mucho. Y en tercer lugar, tengo esa vocación, no sé cómo denominarla. A veces es medio difícil transferir a la gente lo que uno siente, ¿no? El don de la palabra, de hablar, de expresarse, de decir verdades, de dar opiniones, de sentirse libre, porque el periodismo es libertad. Por eso, si vos sos un periodista que está afiliado a un partido político, no ves el todo. Ya sos una parte. Claro. Por eso se llama partido político, es una parte de la realidad. En cambio, el periodista es casi como un juez social que debe abstraerse de eso para poder ver con un nivel de equilibrio y de objetividad la verdad. Entonces el periodista devenido en político ya no tiene esa visión. Se ha convertido en político. Por lo tanto, debe dejar de hacer periodismo. Y por ahí, por ejemplo, los abogados, que también les gusta mucho convertirse en periodistas. Algunos que estudian, ¿no? ¿Abogados que quieren ser periodistas? No, abogados que tienen sus programas de televisión, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, en algunos casos a nivel nacional, que terminaron estudiando, como es el caso, por ejemplo, de Feynman, de Nomarecio, bueno, que terminan redescubriendo, ¿no? Esta no es una profesión colegiada. ¿Por qué? Porque está asentada en lo que dice la Constitución Nacional, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libertad de prensa. Quiere decir que cualquiera puede, mientras diga la verdad, mientras sea correcto, puede convertirse en periodista. Claro. Ahora, la aventura está en el medio. Si vos no estás apto, como en cualquier cosa, yo mañana quiero ser zapatero y tengo que aprender a saber cómo es un taco, cómo es cambiar una mediasuela y todo lo demás. Cada cosa tiene que tener su aprendizaje. ¿Qué tiene que saber un periodista, Jorge? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer como periodista? Que es conocer la verdad. La verdad y la justicia es lo que defiende un periodista. Un periodista no es un opositor. Hay miles de formas de definirlo. Cada uno tal vez tenga una. Yo tengo la mía. La verdad y la justicia es lo que busca y debe buscar un periodista. El periodista no está para ser opositor, como le escuché decir a la Nata un día. Ah, no, el periodista tiene que ser opositor. ¿Por qué? ¿A quién se tiene que oponer? Primero entendamos qué es ser opositor. Es ser obstructor el opositor. Estoy en la vereda de enfrente. ¿A qué me tengo que oponer? A nada. Si el gobierno hace algo bien, vos tenés que comunicar que hizo algo bien. Si el gobierno hizo algo mal, tenés que decir qué es lo que hizo mal, por qué lo hizo mal y cómo crees vos, si sos profesional, que debería ser. Pues si no estamos en una rueda de café donde cualquiera critica y nadie dice por qué, no hay un argumento, no hay una justificación y eso no es profesional. Muy poca gente llega a desarrollarse profesionalmente, viste que por ahí hay gente que estudia una profesión y termina desarrollando otra, ¿no? Termina estudiando una carrera larguísima y termina, no sé, vendiendo fideos, por decirlo así. ¿Vos crees que sos exitoso y qué es el éxito para vos? Primero que el éxito es un impostor para mí. Como decía Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura inglés, el éxito y el fracaso son dos impostores a los que hay que tratar exactamente igual, con el mismo desprecio. Entonces, tal vez haya que redefinir lo que es el éxito, ¿no? ¿Qué es ser exitoso? ¿Ganar plata en una sociedad corrompida como la que tenemos? ¿Es ganar plata? ¿Es ser una buena persona? ¿Es ser un buen profesional? ¿Es tener predicamento en la sociedad? ¿Es tener valores y conducta? ¿Es tener una disciplina? Ahora hay que revalorizar el éxito, ¿no? Sí, porque realmente hoy en día quizás tener un poquito de poder ya es ser
exitoso, pero bueno. Sí. ¿Cómo ves, Jorge? Recién te escuchaba en tu editorial y hacías una fuerte crítica a lo que es nuestra democracia en el día de hoy, quizás Sí. a la democracia en su formalidad, ¿no? Esto de ir, de los candidatos, de ir a votar. Este año creo que vamos a ir como 5 veces, en el Todo caso es de que posible. haya balotaje, Claro. ¿no? Con todo lo que implica la cantidad de elecciones que vamos a tener, de candidatos que vamos a elegir. Escuchaba tu editorial y hacías una fuerte crítica a cómo somos hoy como ciudadanos en frente a esto que quizás nos costó mucho conseguirlo para de alguna manera no darle la importancia que merece, ¿no? ¿Qué crees que es lo que nos pasa como ciudadanos que no valorizamos realmente el proceso democrático en su manera sustancial y formal? El tema pasa por muchas cosas. A la Argentina lo que más falta le hace es educación. Si vos no tenés un pueblo culto y educado, la democracia es injusta. ¿Cómo puede tener el mismo voto un tipo que estudió, que conoce, que está informado, a una persona que vive en Hitchman, adentro, que no conoce absolutamente nada, no sabe quién es Labaña, quién es el ministro del Interior de la Nación, de dónde salió Macri, no conoce nada? Y además se siente vulnerable precisamente por su ignorancia. Como decía Sarmiento, hay que educar al soberano. En la medida en que el pueblo sea educado, la democracia tiene calidad. En la medida en que el pueblo no esté educado, la democracia no tiene calidad. Ese es el problema. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que a partir del año 83 el poder reside en el pueblo. Antes pensábamos que los militares podían tener el poder. De hecho, ¿cuántas veces en la Argentina civiles fueron a tocar la puerta de los cuarteles para que se hagan cargo de los militares de la realidad nacional? Eso nos pasó. La Argentina ensayó desde 1930 en adelante gobiernos de facto, gobiernos civiles, militares, ¿Alguno fue cívicos, exitoso? y todos con el mismo resultado frustráneo para la sociedad. Y eso es lo lamentable. Es decir, ¿por qué? Y porque la Argentina, decíamos, no tiene calidad democrática. Ahora, después recuperamos la democracia ya para siempre, creo yo, del año 83 a esta parte, porque concebimos la idea de que la democracia debe residir en el pueblo, el poder debe de residir en el pueblo, y el pueblo tiene que tener una democracia de calidad. Por eso ahora no sé si van a hacer las PASO, cómo es el tema, dice que cuesta más de 4.000 millones de pesos Y al parecer hacer, y no hay está- gente que vaya a competir en las Claro, PASO. nadie quiere competir en las PASO, nadie quiere proceder a esto. Sobre que- todo en la categoría de presidente, porque abajo de esa categoría sí van a competir. Pero para presidente de la nación no hay, cada uno se cerró en una lista. Hablando de candidatos, Jorge, ¿cómo ves los candidatos que tenemos hoy en día? ¿No? ¿Están ¿En qué categoría? Primero vamos en la generalidad, porque quiero que hablemos un poquito, te escuchaba recién en tu editorial, y hacías hincapié en la cantidad de años que están los mismos candidatos en los mismos cargos o se presentan para un cargo más alto y terminan postulándose para otro más bajo, pero al fin y al cabo siguen siendo los mismos actores sin actitud democrática, ¿no? Esto también es criticable, no solamente el ciudadano a la hora de votar, sino los candidatos que se presentan constantemente en los mismos cargos. Yo creo que tanto los políticos como la propia sociedad, o sea, el pueblo, el votante, el elector, tenemos una responsabilidad sobre ese tema. Los políticos siguen porque nosotros exigimos también que sigan. Cuando viene un nuevo y dice, ¿y quién será este? No, a este no lo voto, prefiero verlo a este que lo conozco. ¿Te das cuenta? El malo conocido que el bueno por Claro. conocer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay gente que ya es conocida, ha hecho una carrera política, ha tenido una trayectoria política. Yo personalmente no estoy en contra de eso. Me parece que es bueno que haya gente que haga una carrera política, pero en la medida de la suficiencia. Es decir, el tiempo. Por ejemplo,
Un diputado puede ser diputado 4 años y repetir un turno más, se tiene que ir a su casa. El intendente hizo un turno más, el primer turno lo eligieron, va a un segundo turno y se va a su casa. 8 años, se terminó. ¿Crees que el La próximo... Constitución Nacional, Sí. imagínate, ¿qué es lo que prevé? Que haya 2 periodos para ejercer la primera magistratura del país, o sea, la de presidente de la nación, nada más. Y todos estos estados subnacionales, que son las provincias, deben tener su propia constitución, pero hecha a imagen y semejanza de la Constitución Nacional. Pero sin embargo acá no ocurre eso. Vinieron tipos y reformaron la Constitución para tener a su secula favor. seculorum, Claro. reelección indefinida, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Formosa, como es el caso de San Luis, como es el caso de tantas provincias argentinas. La provincia de Santa Cruz, de donde venía el patagónico Kirchner, es así. Cada uno puede ser reelecto de por vida. Ahora la pregunta mía es esta. ¿Es eso democracia? No. Pregunto. ¿Crees que ¿Y el cómo se lo próximo- permitimos entonces? ¿Crees que el próximo gobernador de Salta tiene que reformar la Constitución con respecto a ese tema? Yo creo que sí. Si hay un poco de patriotismo, no es la cosa de ir a jurar la bandera, Claro, decir en el qué campo. bárbaro, mirá cómo juramos toda la bandera, ponerlo acá en Twitter. El próximo gobernador tiene que reformar la Constitución y quedarse solamente 8 años. Se terminó la historia. Me parece que eso sería lo razonable, lo prudente y también lo equitativo y justo. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma que impulsó Romero en el año 2003 con este tercer periodo, Salta perdió. Se dio cuenta el propio Romero de que el tercer mandato no fue el mejor de los 3. Al contrario, declinó en todo Exacto, el tercer sí. periodo. Urtubey se dio cuenta de lo mismo. A tal punto que el propio Romero impulsa también una reforma constitucional en ese sentido. Ahora, esperemos que el próximo gobernador que venga, que no sé quién será, tenga la voluntad política, la decisión política y el coraje cívico para cambiar la Constitución y ajustarla a lo que corresponde, que es ser democráticos, que es ser participativos, que es ser inclusivos y que no es ser abusivos con el uso del poder. Me parece que por allí va la historia, ¿no? Y en el caso de los intendentes, hablábamos recién de un Infran que está hace 28 No, años. Infran es gobernador. 7 mandatos, pero Ajá. algo similar sucede en Con nuestra los intendentes. provincia con los intendentes Claro. y en muchas otras provincias del país, ¿no? También todos tenemos que tener una cultura democrática. Esa cultura democrática, la base de la buena calidad democrática es la alternancia sí. en el poder. ¿Por qué debe haber alternancia? Porque la gente... Claro. La alternancia tiene que existir porque si no el pueblo con el mismo gobierno se acostumbra a obedecer y el que está en el poder se acostumbra a mandar. Consecuentemente ahí nace la corrupción. Uno doblegado como pueblo y el otro arriba del caballo como mandón, viene el abuso, viene la cleptocracia que hemos vivido en la Argentina. Sí. O sea, no hace falta que le contemos toda la historia, ¿no? ¿Crees que vamos a una pausa? Porque quiero meterme de lleno a lo que es el tema de las candidaturas nacionales, que lo coincido mucho con Maroco, que estuvo hace 2 semanas acá y decía, acá se elige un presidente, más allá de que por supuesto que en nuestra provincia vamos a tener también que elegir candidatos a gobernadores y candidatos a intendentes, pero la realidad, y creo que los que nos compete a todo, es el presidente. ¿Quién va a ser el próximo presidente de los argentinos? Muchas sorpresas en estas fórmulas Muy bien, señores, y estamos quiero de tiempo vuelta. tranquila para que lo Está analicemos la porque periodista seguro que la Andrea gente está Belén del otro Martínez lado conmigo, ansiosa de entrevistándome escucharte a mí, acerca una de... cosa Dale. increíble, Con todo no lo puedo puedo. creer. La pausa y Bueno, bueno. ¿qué No es estábamos la hablando? primera vez que te entrevistan igual. No, así me entrevistaron que- varias veces, pero nunca una periodista como vos, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Tengo Ah, maestro. Exactamente. Jorge, ¿cómo se analiza esta fórmula que más allá, después de lo de Fernández, que ya quedó totalmente viejo, algo que nos llamó muchísimo la atención fue Macri Pichetto? ¿Te lo esperabas?
¿veías algo en Pichetto que vos decías, puede ser que vaya con Macri? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó y cómo analizás esa fórmula? Yo creo que la Argentina es un país impredecible en todo sentido, la política también. Esa fórmula que vos hacías referencia hace rato, Fernández, ha sido también sorpresiva. Sí. Es la primera que hizo estallar una bomba atómica en el escenario político nacional. A partir de allí se sucedieron un montón de hechos políticos, todos importantes, pero que son el efecto de ese sacudón político que significó la fórmula Fernández. Vos decís que la fórmula Fernández de alguna manera también ayudó a redefinir algunas cuestiones que no estaban definidas del todo. Claro, en definitiva, como es una fórmula muy poco tradicional, ¿dónde se vio que un vicepresidente anuncie quién va a ser su presidente? En ninguna parte del mundo. Es como que le está diciendo, este tipo que va a ser el que va a gobernar si nosotros ganamos, está por debajo mío, porque la que tengo los votos soy yo. Este puede ser un chirolita. Y no me vengan a mí con otra historia. O sea, la otra historia cuéntensela a un tipo que de repente está en una situación de vulnerabilidad intelectual y que por eso se los puede creer. De hecho, se hizo un sondeo hace muy poco en donde más del 90% de las personas que fueron encuestadas están convencidos que Alberto Fernández sería un pseudo empleado de Cristina Fernández en esta fórmula. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Kirchner y después se fue enojado con Cristina del gobierno de Cristina. Y fue su crítico más feroz. Yo lo entrevisté 3 veces a Alberto Fernández. Hemos pasado los audios por radio de la entrevista, donde él me dice que es el peor gobierno el de Cristina Fernández. ¿Cómo se vuelve de eso, pregunto? O sea, este es el país del ridículo. ¿Tiene credibilidad, de la gran contradicción? Jorge, esa fórmula? No es creíble por eso. Cuando la gente, vos, yo, cualquiera de nosotros que somos ciudadanos comunes, renegamos de la política, es porque tenemos este tipo de ejemplos que no son edificantes, que no son constructivos, porque no son positivos. ¿Cómo puedes entrar en semejante confrontación con lo que vos dijiste antes? ¿Cómo podés desdecirte con tanta facilidad de lo que antes le apuntaste a la gente? Claro. ¿Cómo podés tener tan cara de suela de sentarte con un periodista y decir lo peor que hay es ella, y sin embargo, al poco tiempo aparecer de la mano de la señora, donde ella además te elige? Entonces, eso le hace mucho mal a la credibilidad en la dirigencia política argentina. Aparte ya hubo un acercamiento, ¿te acordás cuando fue la presentación del libro de Cristina en la Rural? Que estuvo Alberto Fernández sentado en primera fila y le agradeció delante de toda la gente y prácticamente en cadena nacional, porque eso fue lo que fue esta presentación, de él haberle dado la idea a Cristina de escribir el libro. Y ahí es como que, bueno, dijeron, bueno, le agradeció, pero jamás se iban a imaginar que ella lo iba a designar como presidente en esta fórmula, ¿no? Como candidato a presidente. Claro, pero, a ver, esto es interesante. Yo no quiero quedar como que estoy en contra de los kirchneristas. De hecho, repudio totalmente el abuso que han hecho del poder y todo lo que hoy está en la justicia. Pero por una cuestión de prudencia, yo no soy juez de nadie, pero creo que todo el mundo sabe que hubo corrupción en ese gobierno. Indefectiblemente la Argentina es presa de su propia calamidad y destino. Si la señora que hoy está siendo acusada en 13 causas, tiene 6 pedidos de captura, le dice, no, sea candidato usted a presidenta. No, nadie le comprobó nada, nadie dijo nada, todo está bárbaro, todo es genial. Bueno, después nosotros somos los responsables de haber elegido eso. ¿Y por qué crees, Jorge, que no quiso ser ella la presidenta? Yo creo que primero porque sabe que la Argentina está en una situación difícil, que si gana la elección la señora tendría que ser el mascarón de prueba y que va a venir algo muy difícil, que ella no puede asegurar bajo ningún punto de vista que los argentinos vamos a estar mejor con ella que con Macri. Primer tema. Segundo, no tiene credibilidad afuera ella.
Entonces, los mercados, ya vimos lo que pasó cuando Pichetto se asoció a Macri, se levantaron los mercados, subió las acciones en la Argentina, bajó el riesgo país, bajó el dólar, en fin, hubo un movimiento importante. Sí, sí. Cosa que no ocurre con Cristina. Entonces el tema pasa un poco por allí. Y luego utilizarlo de mascarón de proa a él para que haga el trabajo que ella no puede hacer. Creo que viene por ahí. Ahora, tal vez haya otras razones que ningún periodista todavía conoce, ¿no? Exacto. Bajemos a la fórmula Vos me dijiste Macri-Pichetto. ¿Cómo? De Macri-Pichetto. Que en realidad Bueno, empezamos por ahí y nos fuimos En por realidad, el estilo. esto es... ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensación te dio cuando el presidente anunciaba ese martes por Twitter, 4 de la tarde creo que era aproximadamente, por la red social Twitter, que su compañero de fórmula iba a ser Miguel Ángel Pichetto? No me tomó por sorpresa porque yo me acuerdo que a las 11 y pico de la mañana hice un tuit. Ya había advertido un cambio de posición fuerte de Pichetto desde el momento en que él se sentó a construir un espacio político que se llamó Alternativa Federal. Ahí vos tenías un Pichetto absolutamente diferente, un Pichetto cerebral, un Pichetto serio, uno que entendía muy bien la realidad política argentina, un hombre de gran experiencia, pero además inteligente. Pichetto, sí, o sea, cada persona tiene su pro y su contra. Sí, sí. Pichetto era un hombre que ha sido ultra kirchnerista, como también antes había sido dualdista. Y menemista. Y menemista, dualdista, kirchnerista. Pero al final soy peronista. Claro. ¿No? Bah. Pero Pichetto es eso, es todo eso y un poco más. La diferencia es que Pichetto es inteligente. Entonces, ¿qué hizo Pichetto? Construyó algo con Urtubey, que lo dije el otro día. Ese espacio Alternativa Federal en sí mismo, más allá del resultado, más allá de que haya tenido una vida efímera, más allá de que haya sido una ilusión provinciana, constituía en sí mismo una garantía, un reservorio de calidad democrática. Porque no es fácil construir en una Argentina tan polarizada como la que tenemos, donde además hay una grieta social, un espacio que vaya como una tercera vía, dándole a los argentinos la posibilidad de elegir. Pero sin embargo, Jorge, Alternativa Federal era un espacio que también tenía sus cosas ahí media floja, ¿no? Porque recordemos cuando salió esta foto en donde estaba Urtubey, estaba Pichetto, estaba Massa y estaba Schiaretti. Sí. Y el análisis que hacíamos, no solamente los periodistas, sino la gente, el común, era esto, ¿no? Pero ¿qué cambio o qué transformación pueden hablar dirigentes que en su momento han estado vinculados, por ejemplo, con el kirchnerismo, ¿no? Claro, pero ellos formaban una tercera. ¿Terminaron demostrando la hilacha, por decirlo así, luego de lo que fue la ruptura de Alternativa? A ver, hubo muy buena fe y vuelvo a resaltar. Para mí Alternativa Federal constituyó en sí misma un gran aporte a la democracia argentina. No es fácil en una Argentina polarizada, con una grieta. Formar un espacio. Formar un espacio, hay que tener coraje cívico, voluntad política e inteligencia para darse cuenta del momento. ¿Y qué pasó entonces? El gran problema es quiénes eran los integrantes, claro, con quién me asocio políticamente. Ahí vos tenés un hombre inconfiable, el político más inconfiable de la Argentina se llama Sergio Massa. Un hombre que ya había dado muestras de ser un saltimbanqui en otros escenarios y en otras circunstancias. Que además, como es la Argentina, un país exitista, luego de haberle ganado a Kirchner en la famosa pulseada por la Diputación Nacional de la provincia de Buenos Aires, se convirtió de repente en presidenciable. Es como que mañana Moyano le va bien haciendo una huelga contra Clarín y sea presidenciable. ¿Cuáles son los méritos que tiene para ser presidencial? Ninguno. Haberle ganado a Kirchner, tener un poco de votos. El gran problema fue la ingenuidad de la gente que estaba adentro de Alternativa Federal de haber constituido un frente con un político de la calidad de Massa. Eso hizo que tuviese una vida efímera políticamente hablando y que después se termine desintegrando, más allá de la acción que siguió el kirchnerismo, donde lo apuntaban a Massa como algo propio. Sabían que Massa en realidad
dentro de su corazoncito algo de acá tiene, alguna cosa sabe y alguna cosa hizo Massa, que decía, muchachos, vos tenés que venir acá. Claro. Si toda la vida fuiste jefe de gabinete, no te enteraste nunca de nada, y ahora venís a hacerte que vas a construir la tercera vez, vení acá. Hubo una presión sobre Massa. El kirchnerismo presionó en Alternativa Federal sobre Massa. Y el macrismo, o Cambiemos, presionó en Alternativa Federal sobre Pichetto. Y lo dejaron solo a Urtubey, porque el otro actor, que era Schiaretti, renovó en Córdoba y la muy bien, gobernación, le fue y muy de bien. forma contundente. Entonces quedó solo Urtubey, que hasta el final mantuvo algo que para mí es interesante, importante y tiene valor. La coherencia, el valor de la coherencia, de la confiabilidad. Después se equivocó de medio a medio, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, la sociedad con Pichetto, el siendo segundo de Pichetto, más allá que me diga, no, pero no es el Con problema. Labaña. O perdón, con Labaña. No es el problema de los espacios personales, si voy primero, segundo. Sí es un problema. Y es un gran problema. ¿Cómo se lee en Salta, Jorge, después de tanto barullo, bombos y platillos, en donde se anunciaba que el próximo candidato a presidente iba a ser Juan Manuel Urtubey? ¿Cómo lee el salteño hoy, más allá de este mensaje? ¿A vicepresidente o a presidente? No. Él anunciaba que iba a ser el próximo candidato a presidente. Sí. Ahora, en esta Pero eso lo viene fórmula... anunciando hace mucho tiempo. Por ¿no? eso, ahora en esta fórmula, al parecer va a seguir como candidato a vicepresidente. Ya dijeron que no va a haber modificación del lugar en la fórmula. ¿Cómo lee el salteño eso? Más allá de la coherencia con la que él dice que se mantuvo durante todo este tiempo. Yo creo que hay ¿Cómo lee el salteño común y corriente y cómo lee el salteño político, ¿no? Porque hay que diferenciar el político que hoy toma decisiones, está en una mesa en donde dependen por ahí algunas cuestiones importantes de él, y cómo lee el salteño común y corriente, el ciudadano, el trabajador, el profesional. Haces bien hacer un distingo, ¿no? Porque el político es una cosa, vive del Estado, Exacto. está en el Estado, es capaz de asociarse con cualquiera, es medio maquiavelista en su forma de pensar, y medio maquiavélico también, maquiavelista y maquiavélico. En cambio el otro está pensando en llegar a fin de mes, en que alguien lo ayude a manejar mejor el Estado y que este famoso Estado alguna vez promueva el bienestar entre la gente. Eso es lo que piensa la gente común. Cuando Urtubey anunció hace muchos años ya que quiere ser presidente y demás, hay muchos salteños que se alegraron. ¿Quién no se va a alegrar de ver un salteño que llegue? Pero creo que se equivocaron en la lectura. No se trata de ser salteño, tucumano, riojano, mendocino. Se trata de la calidad de la persona que va a llegar a la Casa Rosada. Como si No me venden espejitos de colores. Como si ser salteño también fuera un mérito plus. suficiente No, para... esa es una plus. ilusión provinciana. Sí. A mí me parece eso. Vuelvo a indicar, es bueno ver a un salteño porque puede llegar a cambiar, tal vez, no sé si el destino, pero sí la forma de mirar el interior del país. Ya tuvimos muchos provincianos en la Casa Rosada. Menem, ¿de dónde era? Era riojano. Kirchner, ¿de dónde era? Patagónico, cruceño, de la provincia de Santa Cruz. El otro, Dualde, era de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero sin ir más El otro, lejos. de la Rúa, era cordobés. Claro. Alfonsín era de Chascomús, de la provincia de Buenos Aires. O sea, no había ningún porteño ahí adentro. Y ninguno de ellos hizo absolutamente nada por nosotros, ¿no? Seguimos siendo tan periféricos como antes. Entonces, lo que hay que cambiar acá, primero es el eje de la cuestión, decir la verdad. No imponernos, no, que mirá porque es salteño, no, mirá porque... No, la persona, qué capacidad, qué calidad, qué idoneidad, qué planificación, qué estrategia, Qué plan, ¿no? qué tiene para mostrar Claro. cuando llegue, con quién me gobierna, cuál es el entorno, cuáles son los políticos, qué calidad de transparencia tiene esa persona, qué pergaminos tiene atrás que me indiquen que cuando llegue ahí va a hacerlo bien y tiene qué dosis de patriotismo tiene. Eso es lo que a mí me tiene que importar. ¿Te das cuenta? Ahora, el salteño hizo esa valoración. Yo creo que algunos se casaron con la idea de tener un salteño como presidente y otros estaban totalmente divorciados de la idea. Me dicen, no me importa, es un sueño de Urtubey. Yo vivo mi vida y punto.
¿no es cierto? Me parece que por allí fue la historia, pero es mi lectura, por ahí. ¿Cómo queda hoy Urtubey políticamente marcado, plantado en Salta, siendo vice? ¿Sigue con el mismo apoyo? De hecho, el actual senador nacional, ex gobernador Juan Carlos Romero, dijo que ya no lo iba a apoyar, que se iba a inclinar por esta fórmula de Juntos por el Cambio, apoyándolo a Pichetto. Y a Macri. Y a Macri. Y en el caso, por ejemplo, del intendente Gustavo Sáenz, que él dijo, yo tengo un compromiso que tomé con Urtubey en su momento y lo voy a apoyar a Urtubey. ¿Cómo se leen esto de los apoyos que antes Urtubey podía llegar a tener como presidente y ahora como vicepresidente? El tema pasa por lo siguiente. Yo no sé qué tipo de acuerdos políticos hacen, cómo los hacen y cuál es el alcance de esas sociedades, de esos apoyos políticos, no lo sé. Pero una cosa es Urtubey como cabeza de fórmula y otra cosa es Urtubey con Labaña segundo. En la Argentina, el vicepresidente, conforme lo dice el artículo 88 de la Constitución Nacional, tiene delimitado cuál es su campo de acción, cuáles son las atribuciones en la segunda parte de la Constitución Nacional, que es el vicepresidente. Y dice, la figura del vicepresidente tendrá estas obligaciones y atribuciones. Sí. Reemplazar al presidente en caso de acefalía, ausencia o muerte del presidente. Punto. El presidente no forma parte del Ejecutivo, por más que haya sido electo en la fórmula, porque el presidencialismo lo ejerce una sola persona en la Argentina. Y tampoco forma parte del Legislativo, porque no es legislador, solamente vota en caso de desempate, a pesar de ser el presidente natural del Senado de la Nación. Pero ese es el rol del vicepresidente. Entonces, cuando vos te dices, no, pero el vicepresidente va a hacer esto, no va a hacer porque no tiene esa posibilidad de hacerlo. Acá gobierna el presidente. Por eso es que Urtubey en algún momento habló de atenuar el hiperpresidencialismo que tenemos en la Argentina. Pero también Urtubey, acá, siendo gobernador, dijo, el poder es unicéfalo, lo ejerzo yo. Acuérdate que él llegó con un frente y todo el mundo le reclamaba, ¿no? Que yo te di 2.000, que 3.000, el otro 5.000 votos, que vos llegaste con eso. Y Urtubey dijo, muchachos, el poder es unicéfalo, lo ejerzo yo, yo soy el gobernador. Y bueno, si eso pasa en una provincia, imagínate a nivel nacional. ¿Vos crees que esto que planteabas vos de las atribuciones que tiene los vicepresidentes en la Argentina, crees que esa fue una de las causas por qué siempre los vicepresidentes terminaron conspirando contra sus propios presidentes? Eso se dio en Latinoamérica, no solamente en Argentina, se dio en México, se dio en Colombia, se dio en Brasil. De hecho, el último presidente antes de Bolsonaro era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Claro, Temer. Entonces todos conspiraron contra sus presidentes. Por eso es importante, ojalá que el que resulte electo tenga, digamos, cada uno mantenga primero la institucionalidad y el rango que le corresponde, para evitar que esas deformaciones democráticas y esas picardías políticas se den en la realidad. Es importante. ¿Qué crees que va a pasar, Jorge? ¿Cuáles son las fórmulas? Primero, ¿crees que va a haber balotaje? ¿Pensás que vamos a ir a primera vuelta directamente donde ya va a salir el ganador? ¿O a quién ves que puede llegar a ser la fórmula ganadora en las próximas elecciones? No sé, yo creo que sería una... ¿O sigue siendo todo muy inestable, impredecible? La Argentina es un país impredecible. El elector argentino se ha hecho más impredecible. ¿Cómo vota hoy el argentino, Jorge? El argentino, ¿sigue votando con el bolsillo? Hay un voto clásico, un núcleo duro de votantes que tienen una franja etaria mayor, que son los que ya tienen decidido el voto. Estamos hablando de 60 años para arriba, hay gente que ya tiene, en la mayoría de los casos, definido su voto. Bien. Hay otra franja etaria que son menores de esa edad, que son las personas que todavía conforman la fuerte franja de los indecisos. Y después están los jóvenes y los millennials, que son chicos que se incorporan a votar de los 16
en adelante, que por ahí son chicos que no están informados, que deciden el voto por lo que escuchan en la casa, por lo que le dice el papá, por lo que dice el compañero de la universidad o del colegio, por lo que le dice en el gimnasio, por lo que escuchó, por lo que vio en la televisión, en la radio, y define el voto en el momento de votar. Es parte del voto líquido que se llama. Y después hay otras características más de votantes, pero digamos que eso... Son las tres más marcadas. Digamos que son marcadas, pero además son categorías que se las puede ver en la realidad. Por eso hay una franja de indecisos fuerte todavía. Ahora, el votante está esperando ver cambios. A esta altura del partido, donde todavía falta mucho, yo creo que es una irresponsabilidad decir gana este, gana el otro. Más o menos la gente va escuchando. Yo creo de que todos tienen posibilidades. Alguno dirá, che, pero vos sos periodista, jugate, ¿no? Se trata de eso, esto no es un River Boca. Claro. Acá hay que tener un poco de seriedad en primer lugar y de profesionalismo después. ¿Crees en las encuestas? No. ¿Por qué? Primero porque sé cómo se encuesta. La famosa encuesta telefónica es una encuesta mentirosa. Sé además cómo se opera con las encuestas. Sé cómo el político y el encuestador están armados para orientar, entre comillas, el voto. Entonces va a ganar tal peso. Ah, bueno, eso ya, el argentino es exitista y quiere llevar la ola, quiere estar en la ola del ganador, quiere salir a la calle y gritar, ah, qué bien ganamos, Boca, River, wow. Entonces un poco es eso. No hay una... De hecho, vos fíjate cómo fracasaron hace años, que están fracasando las encuestas. Sí. No hay ninguno. Hay algunos que por ahí se pueden acercar más o menos, pero en general son un fracaso. ¿Qué tiene que tener para vos, Jorge, el próximo presidente de los argentinos? ¿Qué cualidades? Aparte, por supuesto, de un plan, pero ¿qué crees que en lo que principalmente tiene que tener para poder ser el presidente? Varias cosas. Yo decía a modo de broma, ¿no? Lo decíamos por radio. Y a propósito de eso, escuchanos, 101.5 Quo Vadis es nuestro formato radial de 10 de la mañana a 12:20 del mediodía. Decíamos esta mañana en modo de broma, yo pondría un aviso clasificado. ¿Viste cómo son los avisos? Sí. El formato del aviso clasificado. En un recuadrito, vas al diario y pones. ¿Por qué? Porque el presidente, el vice, los senadores, los diputados, el gobernador, son empleados. ¿De quién? De la gente, de la sociedad, del Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos nosotros. Exacto. Vos, yo, él mismo, el que se presenta, todos. Entonces son empleados. Entonces yo decía, pongamos como uno cuando necesita una pyme, un empleado, ¿qué pone? Un aviso, pone claro, un aviso un clasificado, anuncio. se necesita. Presidente de la Nación, pondría yo. Requisitos. Requisitos. Humildad, empatía, que tenga valores como responsabilidad, idoneidad y capacidad. Transparencia, que sea buena persona y que además hable de corrido, no se coma las heces, pueda dar un discurso, sea representativo de la Argentina, tenga un plan y tenga una actitud proactiva con la gente y con el país, una dosis de patriotismo. Aventureros, abstenerse. Así pondría. ¿Hay aventureros hoy candidatos a...? Hay miles. La política hoy es una maquinaria de negocios. La política es un negocio en la Argentina. No cabe duda de eso. La Argentina es un negocio, la política es un negocio. Es redituable para los que están allí. Por eso se matan por los puestos. Y por eso siguen, ¿no? Y por eso siguen y por eso quieren seguir, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero conocer, Jorge, ¿qué es lo que pensás de Salta? ¿Qué es lo que va a pasar? Si bien todavía falta mucho, hay algunos nombres por ahí circulando para ser el próximo gobernador de la provincia, luego de 12 años de Urtubey, que dijo que él no iba a dejar bendecidos, ni tiene favoritos, no iba a dejar a nadie. Y hay nombres que quizás algunos miden más que otros, hablando recién de las encuestas, que quizás tienen más intención de votos o no. Pero ¿qué ves en el panorama de Salta? En principio había muchos. Había como 7. Claro. Primero estaban los hombres del gobierno, los oficialistas, digamos. Sí.
donde estaba Javier David, Yarade, Pino Paspose y además Miguel Ángel Isa, que es el vicegobernador. Sí. Por otro lado estaba Olmedo y estaba Sáenz, que dijeron que van a ir a una interna. Sí. Bueno, van a ir a una interna cuando le toque la época de las provinciales. Y por el otro lado ya estaba la gente de la izquierda. O sea, esos eran los frentes, digamos, más interesantes como para verlo de cerca. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no sé qué es lo que va a pasar, porque Isa dice, bueno, yo tengo entendido lo que me dijeron, nadie no sabe qué va a hacer Isa todavía. Si va a estar dentro del Frente para Todos, creo que así se llama lo que era Unidad Ciudadana, ahora se llama Frente de Todos, ¿no? Sí, Unidad de Salta, sí. Creo que por ahí creo, no te estoy informando porque estoy hablando a modo de entrevistado, creo que ese hombre en definitiva va a ir por allí, es lo que me han dicho, que en definitiva él no sabe todavía, no estaba muy seguro porque no recibía el apoyo de Urtubey. Y Yarade Yarade también me decían estaría... que le pasaba lo mismo, Sí. que no estaba recibiendo el apoyo y que nadie sabía si iba a continuar o no con esa candidatura. Y ya en el caso de Javier David, también es un hombre que está viendo qué interna hace con Leavi. Leavi es un hombre que quiere jugar en el mismo espacio territorial que él, en el mismo espacio político, y todavía no se ponen de acuerdo si van o no van a las PASO. Si no, bueno, vamos a saber si es candidato otra vez a diputado nacional, cómo será el tema, nadie lo ¿Qué es sabe. lo que va a pasar? Y el otro lado, que es Olmedo y Sáenz. Sáenz. ¿Era necesaria la interna ahí, Jorge? Por ahí dicen que sí, si pierden ahora en la interna, ya no siguen a la general, entonces se ahorran la plata, que era más práctico. Pero bueno, cada uno sabe, no sé cómo le va a ir a cada uno en la interna, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Gracias a vos, mi querida Gracias. amiga y mi jefa de producción. Señores, esto fue Brújula en el día de hoy, donde hablamos de todo un poco, donde desgranamos conceptos. Como te decía hace un rato, nos decidimos por hacer esto que es sumamente original. El conductor del programa de yo, siendo entrevistado por otra periodista que es mi jefa de producción, porque en definitiva lo que queremos es esto, una brújula, para que vos y yo estemos siempre orientados y no perdamos el rumbo. Hasta la próxima semana.